Bien, ¿cómo están, estimados estudiantes? Un gusto saludarles. En esta ocasión, pues, vamos a realizar este encuentro de esta manera, pues, toda vez de que tiene un compromiso, como les había manifestado anteriormente, de una ponencia en ámbito académico, ¿sí? Está coordinado por parte ya de los departamentos de la universidad, por eso es que estoy procediendo con la grabación de esta clase. En esta oportunidad corresponde, ¿sí?, hablar lo que tiene que ver al profesionalismo, ética, ¿sí? Como ustedes ya, para hacer un preámbulo, ustedes en las exposiciones anteriores, que lo hicieron muy bien desde luego, ya conocen, ya tienen la idea, ya tienen la conceptualización de lo que es, y ahora nos corresponde ver lo que es profesionalismo y ética. Y bien, al hablar de profesionalismo, ¿sí? Hablamos que es la manera, la forma de desarrollarse de cierta profesional, con un total compromiso, ¿sí? Con una mesura, con responsabilidad, y que esto va acorde, ¿sí?, a una formación específica, siguiendo las pautas presentadas socialmente, ¿sí? El concepto de profesionalismo está estrechamente ligado a una actividad profesional, es decir, para tener un profesionalismo tenemos que ser profesionales, ¿sí? En diferentes materias, en diferentes áreas, en diferentes aspectos de la vida también. Recuerden ustedes que el ser profesional no siempre es tener la calidad de ser, de tener profesionalismo, ¿sí? O de tener un título académico de profesionalismo. Y hago referencia a esto porque acuérdense que hay deportistas también de élite que son profesionales. Y muchos de ellos, por no decir la gran mayoría, lamentablemente por situaciones ajenas a la voluntad de ellos, pobreza y otras circunstancias, pues no han podido obtener o cruzar por unas aulas universitarias para precisamente ser un profesional. Pero de acuerdo al ámbito que ellos se dedican, al deporte que ellos practican, sí, son profesionales, ¿sí? Y ser profesional en ese ámbito, cito la fuente y el ejemplo, eh, com- compone o lleva a tener una conducta intachable, ¿sí? Ser responsables, levantarse, entrenar, alimentarse bien y tener un lineamiento directo y recto, ¿sí? Entonces, para más o menos entendernos en este punto. También se entiende por profesionalismo aquella persona que se dedica a la práctica a desarrollar de una actividad específica, ¿sí? Lo que les acabo de manifestar, es decir, los deportistas. Y generalmente, sí, la característica o la generalidad de esto es que es una persona que se dedica a la actividad específica y que con un fin de lucro, ¿sí? Es decir, yo soy profesional, yo debo cobrar una remuneración, pero ser ya aplica para el ámbito público, en el ámbito privado, tener un título académico, ¿no? Y cuando digo no me refiero a los deportistas que yo había anteriormente, y de manera general, no especifico ningún deporte en sí, sino de manera general, ¿sí? También es importante aclarar en este sentido que se utiliza para ciertas clases de deportistas, miren lo que yo les decía, ¿sí? Y diferenciándolos de los deportistas amateur. Eso me faltó decirles porque el deportista profesional, el deportista de élite, se prepara para competir de un nivel competitivo muy alto, ¿sí? Y con de la misma manera es profesionalismo. Pero, ¿cuál es la diferencia entre los deportistas de élite y los deportistas amateur? Es que los unos cobran y los otros muy difícilmente van a cobrar, ¿sí? Pero la relación que ellos tienen es en el ámbito profesional, porque la diferencia, si yo soy deportista profesional o amateur, siempre tengo que tener en mi vida, en los quehaceres que haga día a día, ser profesional, ser ético, ¿sí? Ser honesto, ser transparente y dar lo mejor de mí para la actividad en la que me encuentre desarrollando, ¿sí? También hablemos de que profesionalismo eh, digamos, es una parte o se entiende, ¿sí?, como una virtud o una cualidad positiva, ¿sí? Siempre es una de las principales características positivistas que desea, se anhela en todo profesional. A diferencia o como la ética de trabajo, tenemos que el profesionalismo es la utilización de profesión con fines de lucro, ¿sí? Es decir, ustedes sean profesionales, ustedes que están en esta
lindo desafío y en esta linda carrera de derecho, pues ustedes en su momento determinado tendrán su título, serán profesionales, algunos ejercerán el libre ejercicio, otros conseguirán algún trabajo público o privado, pero lo que se les está guiando, lo que se les está encaminando y normando es para que ustedes, sí, como la materia mismo lo dice, sean profesionales, sean unos muy buenos profesionales, sí, y tengan un profesionalismo y alcancen ese profesionalismo, sí, con el día a día, con el quehacer, con el roce social, con la coyuntura que se alcance, en el buen sentido, entiendas en estas palabras, y que ustedes puedan plasmar los conocimientos adquiridos de las aulas universitarias. ¿Sí? También hablaremos de que dentro de una de las características, ¿sí?, del profesionalismo o busca por el profesionalismo, pero no son condiciones absolutamente necesarias para ellas, ¿sí? No todos nos topamos alguna vez con, digamos, con algún profesional no muy comprometido. Sí, también pasa, ¿sí? Hay profesionales buenos, también hay profesionales, ¿sí? Eh, Haciendo alusión a esto y por otra parte, el profesionalismo es muy bien valorado, ¿sí? Siempre es muy bien valorado, muy bien reconocido, muy bien sobresalido. Y esto se alcanza entre colegas y los clientes, ¿sí? Evidentemente, si es que se trabaja con esto. Nosotros, por el ámbito del derecho, por ser abogados, al tener un título de tercer nivel de derecho, ¿sí? De abogados de la República del Ecuador, pues vamos a trabajar con clientes, ¿sí? Como dije, si alguno de los compañeros, alguno de los estudiantes desea ejercer ejercer el libre ejercicio, bienvenido sea. Si tienen la suerte de conseguir un trabajo, también bienvenido sea, pero siempre vamos a estar interactuando, ¿sí? Con clientes, ya sea con usuarios, ya sea con atención al cliente, en el ámbito que nos encontremos y desarrollemos. Siempre vamos a tener esa interacción, ¿sí? Porque la sociedad demanda hoy en día de eso, de la comunicación. No se olviden ustedes que dentro de toda esta comunicación, dentro de todo este aparataje que ustedes ahora como estudiantes están recibiendo, pues tenemos que ser muy buenos profesionales y para eso se les está guiando, ¿sí? Bien, también para que se considere, digámoslo así, si cabe el término, que la labor de una persona ha sido desarrollada, digamos, como profesional, necesariamente debe cumplir ciertos requisitos, ¿no? Ciertos requisitos. Eh, en primera medida, como primera norma, o como primera fuente, debe mostrar un compromiso superior normal, ¿sí? Es decir, demostrar que está comprometido con la institución, demostrar que está comprometido con uno mismo, demostrar que está comprometido con los objetivos que desean alcanzarse, sea colectivos e individuales, ¿sí? Y pongamos un ejemplo, digamos, por citar un ejemplo. En el caso de los médicos, ¿sí? Un seguimiento personalizado al paciente, la contención correspondiente a la familia, interconsultas y otras medidas que muestren su profesionalismo. Dentro de nuestro ámbito, sí, que corresponde, que es el derecho, pues digamos dentro el ejemplo de los abogados, pues debería, perdón, dentro de los abogados tendría, ¿cuál sería un profesionalismo adecuado? ¿Cuál sería un profesionalismo pertinente? Sí, el abogado debe asesorar correctamente a su cliente, debe mantenerlo al tanto de todas las novedades y gestiones de todos los trámites burocráticos correspondientes. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, cuando nosotros, con nuestro cliente, porque acuérdense que eh, personas, a nosotros ser abogados, al ser nosotros abogados ya, perdón, nosotros brindamos un servicio, ¿sí? Un servicio evidentemente de qué, de asesoría legal y jurídica. Entonces, las personas que solicitan nuestro servicio serían clientes, pero no cabe el término, sino sería nuestros patrocinados, ¿sí? Entonces, en función de eso, ¿cómo seríamos buenos abogados en este sentido para que se cumpla la característica, cumpla eh, las normas y para que se cumpla el apego al profesionalismo? Pues tenemos que asesorarle en todo sentido, asesorarle de manera correcta, hablarle con la verdad, ser eficientes en la tramitología, en la burocracia. Acuérdense que siempre hay que sacar documentos, hay que hacer trámites burocráticos con las diferentes entidades públicas del país, ¿sí? Y más aún cuando estamos patrocinando una causa, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues nosotros tenemos que ser muy prolijos, ¿sí? Tenemos que ser muy realistas de la situación, ¿sí? Muy realistas de la situación. Y esa es una de las características con las que se mide el profesionalismo en el ámbito del derecho, ¿sí? Como muchas características.
También hablemos que en el ámbito empresarial, ¿no? Ya de una empresa específicamente, el profesionalismo considero o se considera que es una de las piezas claves y fundamentales, ¿sí? Claves y fundamentales. ¿Para qué? Para que el desarrollo de la misma, para que la empresa alcance los objetivos grupales, individuales, ¿sí? Ya depende del nivel empresarial que estemos representando nosotros. Acuérdense también que por la característica, como digo, de abogados, pues dentro de las empresas pueden contratar nuestros servicios, ¿no? Y ahí, como yo siempre uso la palabra para medir el profesionalismo o para resumir el profesionalismo, yo siempre digo que todos, y todos los entes debemos tirar para el mismo lado. En este sentido, pues para que nosotros seamos buenos estudiantes, alcancemos un buen profesionalismo, tenemos que todos, ustedes como estudiantes, yo como docente, unar esfuerzos y normalmente, sí, normalmente unidos estos esfuerzos, sacar adelante que a la universidad, sacar adelante la materia, que ustedes tengan conocimientos básicos, elementales, que en su vida privada, personal y profesional les sirva. ¿Sí? Entonces todos tenemos que arrumar el hombro, ¿para qué? Para alcanzar los objetivos. Ahí se mediría un profesionalismo, digamos, social, ¿sí? Social entendiéndose del trabajo. Ya en el ámbito personal, pues ya acabé de hablar las características que deberíamos reunir y que se deberían tomar en consideración para que para alcanzar el éxito deseado. ¿Sí? ¿Cuál es el éxito deseado? Ser muy buenos. También hablaremos que dentro del tema profesional podríamos incluir, ¿sí? Si cabe el término, eh, y cabe la naturaleza misma, los modales, ¿sí? Los modales son fundamentales, la forma de referirse a sus pares, a sus personas, hacia los demás, ¿sí? A los clientes y a sus superiores, ¿sí? Fíjense en cómo vamos desgranando, vamos haciendo de lo general a lo particular para alcanzar ese profesionalismo. ¿Sí? No solamente se tiene que tener un título académico, ¿sí? No solamente se tiene que graduar uno y ejercer su profesión, también habla, ¿sí? Habla de que se refiere para alcanzar esto del profesionalismo, sí, modales, la forma de referirse hacia los demás, hacia los clientes y evidentemente a los superiores o más allá de los superiores, si trabajamos, como digo, en un ámbito profesional, privado, público, sí, a nuestros semejantes, ¿sí? Cómo tratamos a ellos, cómo los expresamos al referirnos a ellos, cómo somos empáticos, si cabe el término, sí, por cualquier situación que estemos pasando, tanto ustedes, nosotros, sí, como aquella persona que es profesional del derecho, como el cliente, ¿sí? Siempre hay ese tipo de cosas, digamos, en el libre ejercicio, pues a veces nosotros creemos que porque estamos patrocinando una causa, sí, nos están pagando evidentemente honorarios porque nos hemos ganado, porque para eso nos han contratado nuestro servicio, pero creemos que nosotros, en este caso los usuarios o los clientes, deben darnos todo, ¿no? Cuando nosotros tenemos que corroborar eso, tenemos que retribuir la confianza que el cliente tiene hacia nosotros como abogados, ¿sí? Y evidentemente va de la mano y enmarcado, pues, como tales, cómo les tratamos, ¿sí? Cómo les recibimos en nuestro despacho, ¿sí? Cuando les citamos no les hacemos esperar mucho tiempo, cuando les pedimos, por ejemplo, documentos, qué sé yo, copia de cédula, copia de identificación, si ustedes pueden, sáquenlo ahí en la oficina, que mucho. Entonces, este tipo de cosas también van enmarcando en este nivel de profesionalismo, ¿no? Hace que el tener y el título lo engrane y tener el título de abogados, pues lo dé más lucidez y brillantez cuando tenemos estos requisitos que por ahí, o estas virtudes, si cabe el término, que por ahí quizá creemos que no son relevantes, pensamos que bueno, dice uno, pero ya le saludé, ya le dije buenas tardes, buenos días, no, es la manera, es la forma. Porque saludar podemos saludar todos, ¿sí? Pero siempre hay que ponerse a saludar, estrechar la mano, mirarle a los ojos, ofrecerle algo de tomar cuando vayan a nuestros despachos. Todos estos pequeños detalles, sí, parecería que no son relevantes, pero al final del día, sí, al final del día miden, sí, miden nuestro profesionalismo, ¿sí? Por eso digo, no queda o no nos quedemos solo en obtener, ¿sí? Eso es, chicos. Bien, también hablaremos que, como
de esta falta de compromiso, quizá porque puede haber también la falta de compromiso. Y dentro de la falta de compromiso, ¿cuáles pueden ser los factores para no tener para que la falta de compromiso se vea reflejada en una institución, ¿sí? O netamente en nuestro despacho jurídico? No utilizaríamos un vocablo adecuado, seríamos negligentes por ahí, quizás, impuntuales, ¿sí? Yo creo que estas tres cosas que acabo de mencionar, pues eh, deberíamos cortarlo, ¿no? Porque al tener un vocabulario inadecuado, estamos quedando pésimo como profesionales. Negligentes, es decir, le cité a una persona, le pedí los documentos y me doy cuenta que en el transcurso del proceso no eran los documentos que yo necesitaba, sino que tenía que sacar, se me ocurre, los arraigos sociales para presentar un escrito en el juzgado, en la unidad judicial, sí, dependiendo de la materia igual, sí, impuntual. Imagínese, le cito a mi cliente a las 9 de la mañana y yo llego 9:30, 10, 11. Entonces, por ahí también empieza, ¿no? Y eso también habla de que es una falta de compromiso, ¿sí? Eh, el profesionalismo puede ser incentivado, sí, estimulado, pero hay formas de obligar a alguien o no hay una manera de obligar a alguien a que tome esa actitud. Y siempre las actitudes o las decisiones son propias y son de uno. ¿Para qué? Para alcanzar. ¿Para qué son las decisiones de uno? Para nosotros reflejar lo que somos del día a día, ¿sí? Reflejar dónde nos educamos, para qué estudiamos. Entonces, todo esto yo considero muy, muy importante, este tema del profesionalismo y la ética, como habla la clase del día de hoy. ¿Para qué? Para plasmar lo que nosotros estamos aprendiendo, ¿sí? Para eso estamos cursando y tienen la suerte ustedes de estarse educando en una prestigiosa Universidad Estatal de Bolívar, en donde lo que hacemos los docentes, como dije, es impartir experiencias, es impartir conocimiento y hacer un conversatorio con ustedes para que ustedes de eso se nutran y evidentemente nosotros como docentes también nutrirnos, ¿no? Porque todos los días de nuestra vida nosotros aprendemos, nosotros no dejamos nunca de aprender, ¿sí? Así que, más estudiantes, esto del profesionalismo hay que manejarlo con mucho cuidado, ¿sí? No hay que solo creerse profesional, sino también hay que parecer, ¿sí? Bien, unas pequeñas diferencias o hacer algo rapidito entre profesionalismo, profesionalidad y ética laboral, ¿sí? Es importante establecer una distinción entre el profesionalismo, la profesionalidad, ¿sí? Porque parecería lo mismo, pero no es, ¿sí? Mientras el profesionalismo habla o se entiende que todo lo anteriormente dicho, ¿sí? Lo que acabo de manifestar, eh, se desarrollan actividades con honradez, pericia, con compromiso, con solidez, con responsabilidad. Y hablamos de que mientras que la profesionalidad es el simple hecho de ser un profesional. Mire, profesionalismo, profesionalidad, profesionalismo son valores y profesionalidad es el hecho de ser profesional, es decir, yo soy profesional, pero a ese ser profesional tengo que explotarle mis valores, ¿sí? Éticos, morales, ¿sí? Entonces, parecería lo mismo, pero como dije, no es. ¿Sí? También se suele considerar que el profesionalismo y la ética laboral son sinónimos y que van de la mano. Esto por ahí no es así, ¿sí? Ya que el profesionalismo hace énfasis en el desarrollo correcto de la actividad profesional, justo en el desarrollo macro de la actividad para la cual nosotros nos hemos preparado y hemos estudiado. Mientras que la ética, ¿sí? De trabajo hace referencia a la capacidad de tomar decisiones éticas y decidir en cuestiones de... Mire, fíjese en la diferencia, ¿sí? Entonces, serían sinónimos entendiéndose en una lectura rápida, pero ya poniéndose a desmenuzar, pues son totalmente distintas y ahí radica la diferencia, ¿sí? La ética de trabajo, la ética que implementamos en el trabajo es una de las piezas, digamos, fundamentales, ¿sí? Básicas, esenciales para desarrollar y mejorar las relaciones interpersonales en un espacio laboral, ¿sí? A pesar de no ser lo mismo, ¿sí? Se encuentran muy ligadas o muy relacionadas y en el menor de los casos se complementan. Y por de los casos de que se complementen. Qué bueno que se complemente profesionalismo, profesionalidad y ética, ¿sí? Nosotros cumplimos esos tres estándares, esos tres
estas tres condiciones, ¿sí? Si cabe el término, nosotros seríamos unos excelentes profesionales y más allá de profesionales, profesionalismo y ético, seríamos unos excelentes seres humanos, ¿sí? Que hoy en día tanta falta le hace al país, que hoy en día tanta falta le hace a la sociedad. Entonces, para guiarnos en este sentido, pues debemos cumplir estos ciertos requisitos, ¿no? De manera general, no tiene que ser siempre todo arreglado, pero si bien ya valores vienen de carta, y hay que eso desarrollarlo y aplicarlo en el nivel académico, en el nivel que ustedes están de estudiantes, con profesionalismo, profesionalidad y ética, ¿sí? Para hablar brevemente de lo que es la ética, sí, también hablamos que la ética o se le conoce como filosofía moral, sí, es una parte teología de la filosofía, ¿sí? Y habla que es la disciplina que estudia la conducta, ¿sí? Las discusiones éticas se dan en torno al bien y al mal dentro de los ámbitos morales, lo correcto, lo incorrecto, la virtud, la felicidad y la idea del deber ser, ¿sí? Entre estas cosas, entre estos juicios, entre estas pautas que regulan la conducta humana, pues la ética es una disciplina que estudia y reflexiona sobre los mismos preceptos, ¿sí? Eh, Dentro de los estudios éticos, pues tenemos como la ética matemática, la ética normativa, la ética aplicada, ¿sí? Dentro de la etimología de la palabra éticos, hablemos que viene del griego etikos, ¿sí? Que significa relativo al carácter de uno, ¿sí? Fíjese, relativo al carácter de uno. Es la conducta humana, lo que habíamos hablado antes, ¿sí? También hablaremos, sí, como parte de la historia de la ética, pues hablemos que la ética, sí, o el problema filosófico, fue un objeto de estudio de pensadores filosóficos desde la antigüedad, ¿sí? Y aquí citamos a dos filósofos en la antigüedad, ¿sí? Como Platón y Aristóteles, ¿sí? Esos estudiaron la conducta humana y los códigos bajo los cuales se rige la conducta. Entre muchas cosas y muchas obras que estos dos filósofos, Platón y Aristóteles, escribieron, leyeron, analizaron, entendieron y estudiaron, sí, hablemos una obra como las Georgianas, como Fedón, como República de Platón, sí, que trabajaban en problemas éticos como el endoísmo. El endoísmo habla de lo que es la vida después de la muerte y la ética pública, respectivamente, ¿no? Entonces, fíjate, desde la antigüedad, pues estos dos grandes filósofos de nuestra historia coadyuvaron, ¿sí? Al desarrollo y aportaron al desarrollo del entender lo que es la ética en sí, ¿no? Entonces, son dos grandes pensadores, dos grandes ilustres que en un momento determinado, pues sembraron el camino para nosotros el día de hoy entender y analizar y conocer lo que es la ética, ¿sí? También hablaremos que dentro de la ética en la Edad Media, pues, no la búsqueda de la felicidad, dice, hablaba o se juntaba con la doctrina cristiana según los 10 mandamientos, ¿sí? El rol de la ética durante este periodo, durante todo este periodo de la Edad Media, fue interpretar el modo correcto de las Sagradas Escrituras, fíjese, ¿sí? Y gracias a esto, al periodo en el que fue la Edad Media a interpretar el modo correcto de las Sagradas Escrituras, apareció la idea con claridad para, como un fin último, ¿no? Del ser humano. Se adquirió también al vivir a través del Evangelio y teniendo a Dios, ¿sí? Entonces también son aportes relevantes que se ha hecho en la Edad Media, ¿sí? Aprender a entender ya, conocer, a interpretar, ¿sí? El modo correcto sobre las Sagradas, ¿sí? También hablaremos que uno de los grandes pensadores y los grandes filósofos, si bien era Aristóteles y Platón, tenemos que fue también Immanuel Kant, ¿sí? En 1724 a 1804, ¿sí? En este periodo, en este tiempo, pues evolucionó evolucionó la ética moderna, ¿sí? Con obras fundamentales de la metafísica, de las costumbres, la crítica de la razón o la práctica, y la metafísica y las costumbres. Aquí Immanuel Kant hablaba de la idea del imperativo categórico, ¿sí? Él postulaba, ¿sí? En su idea postulaba por primera vez en la fundamentación metafísica de las costumbres. Él sostenía que solo se debe obrar según
una máxima situación que se pueda considerar como la ley universal. ¿Sí? Y esto implicaba que antes de tomar una decisión conductual o de conducta, eh, hay que preguntarse si podría pasar todas las personas, o qué pasaría, mejor dicho, qué pasaría si todas las personas hirieran exactamente lo mismo o hicieran exactamente lo mismo, como si se tratara de una ley total. ¿Sí? Immanuel Kant también, otro de los filósofos, pues con su aporte fundamental dentro de la crítica de la razón, la práctica y la metafísica, ¿no? Entonces, fíjese en estos filósofos, estos grandes pensadores de todos los tiempos y de la antigüedad, pues aportaron de manera significativa a la sociedad al crear sus libros, al crear sus doctrinas y sus normativas, en la cual hacen diferencia entre ética, profesionalismo y moral. En este caso ya habíamos visto y hablado sobre lo que era el profesionalismo. Hoy estamos viendo lo que es la ética, para unar lo que es profesionalismo y ética, lo que corresponde a la materia, ¿sí? Dentro de los tipos de ética, hablaremos que la ética aplicada se clasifica o en el ámbito, o se clasifica o se constituye para el ámbito que se desarrolle, ¿sí? Dentro del ámbito que nosotros estemos desarrollando tenemos una ética. Y estas son ética profesional, ¿sí? Que va de la mano con el profesionalismo. Acuérdense, en la ética profesional, en las empresas, instituciones públicas y privadas, existe el código de ética, ¿sí? Ese código de ética es una norma interior en la cual todos tenemos que considero, más allá de que esté plasmado en un libro, en una hoja, que los códigos de ética no deberían existir. ¿Por qué razón no deberían? Obviamente dentro de las instituciones, ojo, trabajo. ¿Por qué? Porque se entiende ya de manera natural y racional que nosotros, los seres humanos, el mismo hecho ya de tener un título de ser profesionales, nosotros somos éticos, ¿sí? Somos entes, hacemos un trabajo con alegría, vamos a trabajar entusiasmados, sumamos para el adelanto de la institución. Pero claro, vivimos en una sociedad que muy difícilmente, o decir la gran mayoría, carece de estos valores, carece de esta singularidad, de esta particularidad de ser ético, ¿no? Entonces, claro, ahí viene ya el tema de tener plasmado un documento, el cual es norma interna, ¿sí? De las diferentes instituciones y a la cual hay que sujetar. Y siempre y cuando, bueno, en ciertos casos no tengo conocimiento de si se ha violado un código de ética dentro de una institución donde yo trabajo, considero que no, pero también hay sanciones, ¿sí? Si, acuérdense ustedes que si se viola o se transgrede una norma, tenemos una sanción, ¿sí? Muy difícilmente, no sé si lo apliquen, pero debería aplicarse, ¿no? O sea, debería cumplirse porque para eso está hecho el libro, la hoja o el folleto, como quiera llamarse, de la ética profesional en una institución, ¿sí? Tenemos ética militar, tenemos ética económica, tenemos ética religiosa, ética ambiental, tenemos bioética y ética social, ¿sí? Dentro de la ética profesional, la ética se atañe al ejercicio de una práctica, ¿sí? Ejemplo aquí, la ética médica, la ética psicológica, la ética del derecho, ¿sí? Dentro de la ética militar, pues tiene que ver, como su nombre lo dice, a las fuerzas armadas, a las fuerzas bélicas, que específicamente en conflicto o en guerra, ¿no? Ahí aplica la ética militar. Dentro de la ética económica, pues de esta ética vinculada con la economía, el comercio y las finanzas, ¿sí? Saber cómo se maneja el dinero, dónde se deposita el dinero y para qué se traslada el dinero, ¿sí? Dentro de la ética religiosa, pues hablaremos se desprende de la religión organizado y que sigue una tradición moral y cultural, ¿sí? Moral y cultural específica. ¿Cuál sería el ejemplo aquí en ética religiosa? Pues la ética cristiana, la islámica, la judía, respetando las diferentes creencias religiosas. Y ahí tenemos de, ¿no? A eso hace referencia la ética. Dentro de la ética ambiental, vinculada al ser humano siempre y la relación que nosotros establecemos con nuestro entorno natural que nos rodea, con nuestra naturaleza, con nuestra vida, con nuestra casa grande, como yo les llamo aquí donde nosotros vivimos y que evidentemente en los últimos tiempos debemos cuidarla mucho. Vamos a tener consecuencias significativas de que, ¿sí? Dentro de la bioética, pues hablaremos que son los conflictos éticos que surgen conforme al desarrollo y avance de una ciencia y de la tecnología en área de la medicina. Por eso es bioética, ¿no? Dentro de la ética social, la ética vinculada a las relaciones entre los individuos y las consecuencias sociales y es o la sociedad.
¿sí? Bien, para hablar de ética y moral, pues hablaremos de que la ética y la moral son conceptos estrechamente relacionados, pero sin embargo no significan lo mismo, ¿sí? Si bien están entrelazados, no son lo mismo. Como habíamos hablado de profesionalismo, como habíamos hablado de profesión y ética, ¿sí? La distinción más simple entre esta ética y moral es la ética de la disciplina que estudia la moral, es decir, las reflexiones sobre los problemas morales. Y la moral, ¿qué es la moral? Es un conjunto de reglas, dilemas que regulan el comportamiento humano dentro de un determinado contexto. ¿Sí? Bien, dentro de los principales representantes, ¿sí? Perdón, de los filósofos de la época, y antes de la ética en sí, de la época de la ética madre, sí citaremos a los que ya algunos conocemos, sí, de acuerdo a lo que hemos venido leyendo, analizando y estudiando. Dentro de esos representantes de la ética, pues tenemos a Sócrates, tenemos a Platón, tenemos a Aristóteles, tenemos a San Agustín, tenemos a Santo Tomás de Aquino, tenemos a Immanuel Kant, ¿sí? Que es el revolucionario de la ética, tenemos a John Stuart Mill y tenemos a Jean-Paul Sartre, ¿sí? Tenemos a Jean-Paul Sartre. De estos son los personajes, los principales representantes de la ética en el mundo y que de ellos tienen cada quien su obra, ¿sí? La cual hace referencia y, como dije anteriormente, suma y aporta a que la sociedad lea, entienda y analice lo que es la ética dentro del desarrollo mismo de la sociedad, ¿sí? Esto es el día de hoy que hemos visto, chicos. La clase está grabada. Perdón, a subir el link para que ustedes puedan revisarla. ¿Sí? Cualquier inquietud me preguntan, cualquier inquietud estoy a las órdenes, tienen mi WhatsApp. Por favor, revisen este material, revisen la clase grabada, revisen las láminas, las diapositivas también que ya se las voy a subir al EBA, porque el próximo encuentro vamos a tomar una pequeña evaluación de esto, ¿sí? Es que me despido, les envío un abrazo, espero se sigan cuidando y nos vemos en la clase en la próxima semana de clase. ¿Sí? Un abrazo fraterno.